Perfecto, gracias. Agradecer de primera mano, en lo personal y como AEB, la invitación a este programa de formación internacional promovido por la Escuela Cerletti, en especial a Giorgio Milani por la invitación y la incorporación en este programa de formación, en el que AEB, aunque es un grupo multinacional que se dedica al desarrollo de productos y soluciones para el sector enológico y la industria de las bebidas, tiene una clara vocación también formativa. El Grupo AEB desde sus inicios, desde que hace más de 60 años, además de empezar en el desarrollo de soluciones tecnológicas y biotecnológicas para la industria de las bebidas, empezó con un editorial editando libros técnicos que posiblemente muchos de vosotros hayáis podido mirar o utilizar como formación básica, que en Latinoamérica hay un grupo importante en lengua española que es Mundiprensa, pues todos los libros de Mundiprensa enológicos, desde Eusebio Tomaset, Tulio de la Rosa, Emil Pinot, todos estos libros que hablaban de vinificación específica o la química enológica básica. El grupo AEB los empezó a editar desde los finales de los 60 e inicios de los 70, con lo cual tenemos una vocación también formativa que se ha desarrollado en los años y que ha evolucionado a tener al día de hoy, en estos últimos años, una sección que denominamos AEB Academy, que facilita también la formación para poder posibilitar la formación y la divulgación de los proyectos y los desarrollos que estamos haciendo, tanto a nivel industrial como a nivel científico y formativo. Con lo cual, muchas gracias por la invitación a esta jornada o a este bloque de jornadas en el que empezaremos a hablar con este primer bloque sobre la bioprotección y las posibilidades de tener herramientas para poder trabajar en la elaboración o en la producción de vino con la reducción de sulfitos. Bien, la bioprotección es una terminología que es relativamente reciente y que se ha desarrollado durante los últimos años a raíz principalmente de buscar alternativas al anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso es totalmente conocido en la industria enológica, pero también en la industria alimentaria, ya que es un aditivo alimentario de la categoría de los conservantes. Es un aditivo que tiene su propia terminología de aditivos alimentarios, que va desde el E220 hasta el E228 en función de sus diferentes formas químicas para las que se utiliza como conservante de alimentos, desde el anhídrido sulfuroso molecular hacia diferentes formas estables como metabisulfito, como bisulfito, etcétera, y es ampliamente utilizado, insisto, desde hace bastantes años, hablando prácticamente de milenios. Es el producto más antiguo utilizado en la enología, es el primer producto enológico desarrollado por la humanidad, en el cual los romanos empezaban a utilizarlo para poder conservar y para poder preservar las características de los vinos a lo largo del tiempo. Sobre todo cuando han empezado con las colonias, había que transportar los vinos y garantizar que se pudiesen consumir con cierto grado de sanidad, pero también con las características que originalmente tenían después de su elaboración. Después de 5 milenios de actividad del anhídrido sulfuroso en la utilización como producto enológico, lógicamente persiste con el desarrollo de otras alternativas que veremos posteriormente, pero persiste principalmente gracias a que es un producto que tiene un amplio espectro de acción. Es un producto que tiene unas características antioxidantes específicas e interesantes, también antioxidásicas, hablando particularmente de la inhibición de algún tipo de actividad oxidásica enzimática, como las lacasas o las tirosinasas, y también tiene un efecto antiséptico muy importante, es decir, permite controlar en función de una concentración en un amplio espectro de microorganismos, tanto como inhibición como para eliminación de contaminaciones en los alimentos. Alternativamente, y también muy enfocado en la industria enológica, se ha utilizado también como solvente, visto que tiene una amplia capacidad de extracción
también en una pasta sólido-líquido y permite también la extracción de algunos componentes, principalmente los asociados al color, con lo cual también se ha utilizado por sus características solventes. De esta manera persiste todavía hasta nuestros días como una herramienta que se sigue lógicamente utilizando, pero en la cual los controles son radicalmente diferentes a como se hacía hace bastantes años. Las propiedades enológicas son muy diferentes en función de sus diferentes formas químicas. Estamos acostumbrados a valorar el anhídrido sulfuroso total y en sus diferentes formas, sabiendo que hay una parte que está combinada, una parte que se mantiene libre y una parte de la libre, que es la activa o la molecular, que depende principalmente del pH, que se disocia y que es la que realmente es interesante para desarrollar sus funciones, sobre todo antisépticas. Persiste hasta nuestros días también por un efecto de aplicación y de bajo costo económico. Es decir, tiene unas características que permiten poder utilizarlo en diferentes formas, las habituales, las mechas o las pastillas de azufre directamente por combustión, que producen el anhídrido sulfuroso, soluciones acuosas, de productos o de materias activas en polvo y productos que se basan en gas licuado también, directamente borbotear sulfuroso gas en líquido, en agua, y poder obtener soluciones a través de un control densimétrico de las diferentes concentraciones de sulfuroso. Hay algunos productos más evolucionados como pastillas efervescentes que permiten su dosificación también y dispersión en el medio de forma más fácil. Su uso excesivo es un problema en la industria enológica porque, primero, devalúa significativamente el vino porque reduce su calidad organoléptica y enmascara los aromas. En definitiva, es un producto que tiene unas ciertas garantías y ha llegado hasta nuestros días, lógicamente, por sus prestaciones técnicas, pero que en estos momentos está o tiene un uso controvertido. La primera de sus características negativas es el efecto toxicológico a concentraciones relativamente bajas. Tenemos unos valores límites de exposición o unos valores medios de exposición relativamente bajos, de 2 a 5 ppm, y con efectos inmediatos a nivel toxicológico, a muy corto plazo. Es por eso que distintos organismos como la OMS, la FAO o la OIV, regulando su uso, en estos momentos, desde hace años, han obligado a su etiquetado como una distinción particular como alérgeno, visto que tiene un carácter sensibilizante importante para gran parte de la población y desde hace años, por seguridad alimentaria, la clasificación de alérgenos exige que con trazas o contenidos mínimos de principios activos alérgenos se tenga que declarar el contenido en los alimentos. En este sentido, el sulfuroso aparece por primera vez y como primer producto etiquetado en la etiqueta de los vinos modernos, visto que nunca se había puesto ningún componente del vino en la etiqueta. El sulfuroso tiene el vano privilegio de ser el primero en incorporarse en la etiqueta y permanece, como sabéis, hasta nuestros días. Su dosis diaria admitida en estos momentos y regulada es de 0,7 miligramos por kilo de peso corporal, y el exceso de esta concentración en el cuerpo humano puede presentar irritación, enrojecimiento, petequias, dolores de cabeza habituales, etcétera, etcétera. A partir del 2005, la denominación contiene sulfitos es obligatoria, como os decía anteriormente, siempre que se supere una concentración en el producto final de 10 miligramos por litro. Y esto ha hecho que los consumidores vean que es un producto que poco a poco va teniendo cierto rechazo o al menos un control, porque, como sabéis, la educación del consumidor cada vez va más a verificar los componentes de la etiqueta para poder garantizar la salud en cuanto a nutrición y alimentación. Bien, principalmente entonces resumimos que el anhídrido sulfuroso se mantiene usando hasta nuestros días, principalmente por su versatilidad como funcionalidad antiséptica, antioxidante y antioxidásica. A partir de ahí empiezan a buscarse diferentes posibilidades para reducir el uso del anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso, con sus diferentes prestaciones técnicas,
resumidas anteriormente. Uno de los primeros candidatos es el ácido ascórbico, que tiene una alta capacidad antioxidante en el medio, pero normalmente se utiliza siempre en sinergia con el anhídrido sulfuroso. Veremos que después que el ácido ascórbico por sí solo tiene una capacidad antioxidante tan grande por oxidarse a sí mismo, producir ácido dihidroascórbico y producir peróxido. El peróxido es mucho más oxidante que el propio oxígeno, con lo cual estaríamos desarrollando una cadena de hiperoxidación muy superior al propio oxígeno, que se evitaría solo teniendo el sulfuroso. Entonces, es un remedio, pero es un remedio que exige también un cierto control. El ácido sórbico o el sorbato potásico tiene una actividad interesante antiséptica, principalmente fúngica, contra la levadura. Se utiliza normalmente en vinos que tienen ciertos azúcares residuales y para conservar también la proliferación de las levaduras flor en depósitos de almacenamiento. La lisocima, en forma de clorhidrato de lisocima extraída de la clara de huevo, es una alternativa por la capacidad que tienen las muramidasas de degradar bacterias lácticas gram positivas, son gram positivas, no tiene actividad sobre las bacterias acéticas y no tiene tampoco ninguna actividad sobre las levaduras, con lo cual tiene un efecto antiséptico parcial con respecto al anhídrido sulfuroso. Y finalmente, uno de los productos también utilizados por su alto carácter antiséptico y antifúngico en particular es el dimetilcarbonato de etilo. Es un antifúngico que permite su utilización en concentraciones relativamente pequeñas, sustituyendo parcialmente el sulfuroso. Es un producto muy tóxico para manipular industrialmente en bodega como producto enológico, con lo cual requiere una instalación de dosificación cerrada y controlada para que permita dosificaciones exactas. Tiene una ventaja que es degradable rápidamente en los vinos, con lo cual una vez que se incorpora en el vino, en 24 o 48 horas se degrada prácticamente en su totalidad a CO2 y etanol, no dejando ningún residuo de toxicidad en el medio. Pero no tiene tampoco la versatilidad que tiene el anhídrido sulfuroso, porque no tiene absolutamente ningún efecto antioxidante. Bien, entonces, precisamente por esto, tenemos varias alternativas sustitutivas, pero ninguna que sea capaz de sustituir totalmente el anhídrido sulfuroso dentro de las prestaciones que hemos visto anteriormente. Enfocándonos principalmente en las alternativas antimicrobianas del anhídrido sulfuroso, podemos tener tres tipos de alternativa resumidas hoy día. Una que se basa en medios físicos, principalmente basadas en clarificaciones y filtraciones. Clarificaciones que eliminan el sustrato, que puede ser un sustento de cualquier microorganismo en el medio, y también parcialmente microorganismos contaminantes. Las filtraciones, tanto de grado desbastante como de grado antimicróbico, permiten obviamente la reducción con los diferentes micrajes que se pueden utilizar en la industria enológica, desde levaduras hasta bacterias. Podremos obtener productos prácticamente sin ninguna contaminación después de pasar los procesos de microfiltración. Y otro tipo de alternativas que son los medios químicos utilizados, resumidos como hemos visto, como el clorhidrato de disocima, el dimetildicarbonato, el sorbato o el ácido sórbico, también incorporando el quitosano. Quitosano es una herramienta relativamente reciente, derivado de la quitina, de esa acetilización de la quitina. La quitina que se utilizaba normalmente con un efecto floculante clarificante posibilita también la utilización de quitosano, que inhibe parcialmente el metabolismo de la levadura y de algunas bacterias, limitando la acción de la ATP y produciendo su mortalidad, y es una alternativa también como antimicrobiana química al sulfuroso que se utiliza en nuestros días. Y finalmente, la bioprotección, que está recientemente incorporada, hablando de recientemente desde hace algo más de 10 años, como una posibilidad tecnológica para evitar el desarrollo microbiano en la fase de elaboración, principalmente en los mostos. ¿Por qué principalmente se desarrolla el concepto de bioprotección? Pues principalmente se desarrolla el concepto de la bioprotección por un cambio radical en la estrategia de la elaboración respecto al concepto de la flora microbiana. La flora microbiana, entendida en los manuales de enología, principalmente
se basan en el desarrollo de diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae para poder desarrollar fermentaciones alcohólicas puras o en pureza. No es cierto que las fermentaciones alcohólicas se desarrollen principalmente en pureza. Las fermentaciones alcohólicas se desarrollan cuando hay un microorganismo predominante, que es principalmente Saccharomyces cerevisiae, pero normalmente las fermentaciones alcohólicas se desarrollan en alternancia y existen diferentes microorganismos, diferentes especies que pueden convivir durante una fermentación alcohólica, desde los 0 grados alcohólicos hasta los 13, 14, 15, 16 grados alcohólicos que se pueden desarrollar al final de una fermentación alcohólica. Originalmente, la tecnología enológica se basaba en la destrucción de la flora autóctona. La destrucción de la flora autóctona en sentido que es mejor evitar cualquier proliferación de un microorganismo que a priori desconocemos y a partir de ahí inocular un microorganismo seleccionado que tenemos y conocemos su metabolismo para que pueda desarrollar la fermentación alcohólica. Esto viene acompañado también de un importante concepto de desinfección, es decir, evitar que en bodega y que la manipulación de los mostos permita la proliferación también de flora indígena o flora contaminante, entre comillas, que no esté controlada. A partir de ahí se evalúa también la resistencia y selección de algunos microorganismos, la resistencia y selección que permite seleccionar diferentes cepas de microorganismos. También, hace ya más de 20 años, microorganismos no Saccharomyces, de forma que empezamos a conocer el metabolismo de otras levaduras, empieza a aparecer identificarse metabolismo de cándidas, de tórulas, de piquias, que tradicionalmente no se concebían como microorganismos o como levaduras para poder desarrollar la fermentación alcohólica en la industria enológica. Ahora mismo el concepto cambia radicalmente. No se quiere o no se prefiere una destrucción de la flora autóctona o de la flora indígena, sino un control de la flora autóctona o la flora indígena. Y es un control porque en nuestros días realmente tenemos instrumentos para poder desarrollar este control. Tenemos instrumentos para poder hacer una valoración de la implantación de una cepa de levadura y podemos saber cuál cepa es predominante y si hay contaminación de cepas que nos interesan para poder desarrollar la fermentación alcohólica. Los medios que disponemos ahora mismo en las bodegas industriales nos permiten controlar la flora autóctona sin necesidad de su destrucción, de forma que podemos, de alguna u otra manera, mediante medios principalmente físicos y también microbiológicos, como veremos, que es el concepto de la bioprotección, controlar y modular la acción de la flora autóctona. De esta manera podemos tener una cobertura microbiológica integral a lo largo de una fermentación que permita pensar que no simplemente Saccharomyces cerevisiae predominará la fermentación en todas sus fases, sino que convivirá con otros microorganismos que, si somos capaces de controlar, podemos tener fermentaciones que no simplemente sean fermentaciones con una cinética regular, sino que también que tengan algún grado o alguna característica a nivel aromático, a nivel organoléptico interesante. Y de esta manera poder ocupar bajo este control todo el nicho microbiológico de la fermentación alcohólica. Bien, la bioprotección es además un concepto de origen natural. Desde mediados del siglo pasado había una tradición popular de la posibilidad de controlar la fermentación alcohólica mediante la selección tradicional en los viñedos, seleccionar las mejores parcelas con las mejores uvas, las uvas más sanas de la cosecha, en las que presumiblemente existía la levadura o la madre que pudiese desarrollarse posteriormente a partir de cepas que pudiesen vivir en condiciones óptimas y que no tuviesen ninguna contaminación por no presentar ningún defecto sanitario. Entonces se seleccionaban los mejores racimos de las mejores viñas para poder a partir de ellos hacer un pequeño pie de cuba, una pequeña arranque de fermentación que se utilizaba después a lo largo de toda la cosecha para poder cruzar y para poder inocular los depósitos de toda la bodega, independientemente que la bodega fuera más grande o más pequeña. Ya hace más de 10 años en la Alsacia francesa, un asesor enológico de cierta importancia porque ha desarrollado conceptos interesantes desde entonces, Arnaud Immelé, tenía una asesoría que se llamaba Oenologie Immelé, que fue adquirida posteriormente por el grupo AEB, formando parte hoy día de AEB France,
escribe el primer libro de la elaboración de vinos sin sulfitos. Este libro, hace, insisto, ya más de 10 años, genera un nuevo concepto enológico porque rompe el tabú de la necesidad de elaboración de los vinos con la utilización de anhídrido sulfuroso. En sus primeras técnicas enológicas desarrolla diferentes protocolos y conceptos para la reducción de sulfuroso en la elaboración, hasta poder con el tiempo desarrollar vinos totalmente sin la utilización de anhídrido sulfuroso. Este es un manual que ahora mismo se utiliza en las grandes realidades biodinámicas y ecológicas u orgánicas de vino orgánico en todo el mundo, viendo que hay alternativas para poder desarrollar también vinos con la reducción de sulfuroso o sin sulfuroso, dependiendo del tipo de variedad y las condiciones analíticas de cada uno de los mostos para producir estos vinos. A partir de entonces, nosotros desarrollamos conjuntamente un producto que se denomina comercialmente Primaflora, que se basa en el concepto de la bioprotección, que está presentado hace más de 8 años y que ha sido fruto después de estudios e incluso realización de tesis después de unos años que permiten en estos momentos poder utilizarlas y poder mejorar su uso en la industria enológica. El principio principal de la bioprotección es el poder implantar con alta velocidad o lo más rápidamente posible microorganismos de interés enológico porque han sido previamente preseleccionados, de forma que se pueda controlar el nicho ecológico de la flora indígena. Este principio básico cambia el concepto radical del uso del anhídrido sulfuroso, porque es esto realmente lo que desarrollaba el anhídrido sulfuroso en la primera fase de elaboración. Cuando se sulfitan directamente los mostos o incluso en las zonas de recolección, en el propio viñedo, cuando se recogen las uvas en cajas o en remolques y se utilizan ya productos desulfitado, lo que buscan principalmente es inhibir el desarrollo de la flora indígena para evitar que exista ya un arranque de fermentación antes de llegar a bodega y de esta forma ya no poder trabajar de la forma deseada o de una forma controlada. En este sentido, la bioprotección busca exactamente el mismo principio en esta fase, inhibir y controlar los microorganismos indígenas en la primera fase antes de que la uva o el mosto esté ya en el depósito. La premisa principal es lo antes posible, cuanto antes, porque lógicamente la deriva microbiológica que puede producirse en la uva o en el mosto es muy rápida. Las temperaturas de recolección de verano desarrollar y precisamente por eso se necesita que se aplique la bioprotección de forma muy rápida y acelerada. Cuando principalmente la técnica se basa en utilizarla directamente en el viñedo, en la recolección de la uva, en la zona de recolección, en las cajas o en los remolques, o en las zonas de recepción de bodega. Las zonas de recepción, lógicamente hablamos de zonas de recepción muy próximas a la bodega, hablando de zonas de recepción a 20-30 minutos de las zonas de recolección del viñedo. Cuando estos tiempos se alargan, es aconsejable utilizarla ya en las zonas de recolección para evitar que exista, como he dicho anteriormente, cualquier desarrollo de microorganismos no deseados. Y es muy importante saber que la bioprotección es una técnica que no permite el sulfitado de las uvas, es decir, no posibilita el uso alternativo de sulfuroso. Estamos hablando del uso de microorganismos directamente sobre la uva, sobre la pasta o sobre el mosto, que si se utilizase cualquier medio que permitiese el sulfitado, inhibiría también el desarrollo de estos microorganismos, con lo cual estaríamos inactivando el efecto de la bioprotección, con la cual la bioprotección en esta primera fase totalmente reduce la necesidad del uso de anhídrido sulfuroso, porque es totalmente incompatible. A partir del desarrollo del concepto de bioprotección, se abre un campo muy importante para el estudio de levaduras no Saccharomyces, principalmente porque son las que proliferan en la primera fase de la fermentación y son las que proliferan también una alta biodiversidad de no Saccharomyces en la uva y en los mostos recién prensados. Esto entonces posibilita poder ver qué microorganismos no Saccharomyces pueden ser interesantes y
a partir de inicios de los 90 se inician dos grandes grupos de identificación de levaduras no Saccharomyces a partir de dos líneas principales. Una, el desarrollo de mejoras organolépticas en el producto final, es decir, en el vino, y otra, la inhibición de los microorganismos, es decir, la capacidad antimicrobiana de ciertos microorganismos, que es la que se vincula directamente con la bioprotección. Y estas dos líneas aún siguen existiendo hasta nuestros días, seleccionando cada vez más microorganismos minoritarios en la fermentación alcohólica que tienen un carácter interesante a nivel enológico. Principalmente los efectos positivos o las características enológicas se basan en la posibilidad de tener cepas de levadura no Saccharomyces que tienen actividades enzimáticas interesantes, como pueden ser no solo las beta-glucosidasas que hidrolizan terpenos ligados en una base monosacarídica, sino también algunos tipos de alfa-beta-diglucosidasas, como son las arabinofurantosidasas y las rhamnosidasas, que permiten la hidrólisis parcial de estos disacáridos y posteriormente pueden trabajar las beta-glucosidasas para liberar los terpenos o los norisoprenoides ligados a esta base azucarada. Esto, como sabéis, es muy importante porque el precursor varietal de muchos terpenos es una forma glucosidada que no tiene carácter aromático porque no es volátil, es decir, los terpenos ligados a los azúcares tienen una alta potencialidad aromática, pero no son aromáticos por sí, hasta que no se actúa de forma enzimática y se puede liberar el terpeno en su forma libre, que es el que realmente permite el efecto odorante. Además de las beta-glucosidasas, existen otras líneas interesantes en las levaduras no Saccharomyces, que son las actividades beta-liasas, algunas particulares como las carboxisulfurasas, que permiten la liberación de precursores de compuestos tiólicos, caracterizan principalmente variedades que se asocian a notas afrutadas, principalmente notas tropicales, y de esta manera podemos tener muchas cepas ya identificadas de no Saccharomyces que pueden tener actividad beta-liásica o beta-glucosidásica, además de alfa-beta-diglucosidásica, que permite enaltecer el patrimonio aromático varietal, es decir, que permite liberar aromas varietales de las propias variedades seleccionadas. Esto es muy importante porque estamos hablando de que los microorganismos responsables de la fermentación alcohólica se ven directamente involucrados en el perfil varietal, que es el perfil primario, que no se exaltaría sin la ayuda de estos microorganismos, con lo cual es un avance muy importante para poder empezar a pensar en enaltecer el patrimonio varietal también a partir de la selección de microorganismos que participan en la fermentación alcohólica. Algunos estudios hacen ver que estas diferencias pueden ser muy significativas a raíz del análisis estadístico de los datos. En este caso, trabajos que se empiezan a realizar con Menchikovia pulquérrima, buscando la reducción de acidez volátil, es decir, un marker negativo aromáticamente, o buscando variaciones del perfil aromático del vino, buscando productos que sean positivos, como diferentes notas de frutas y notas florales, permite evidenciar que en muchos casos, cuando se trabaja con una filosofía de coinóculo, es decir, utilizar microorganismos no Saccharomyces con Saccharomyces, permite un resultado diferente. El resumen de este trabajo que veis en el análisis de componentes principales de diferentes coinóculos de Saccharomyces cerevisiae con alguna tórula, alguna starmelera o alguna Menchikovia pulquérrima, veis que el análisis de componentes principales permite diferenciar perfectamente las notas identificadas que no solo inoculando Saccharomyces. En el caso de Saccharomyces detecta notas exóticas puras o cítricas como la toronja, mientras que en el caso cuando existen coinóculos pueden variar estas notas más asociadas a la grosella negra, a la piña, etcétera, pero también a notas más negativas como el ácido acético, aumento de la sensación acética, o de la manzana verde, también, que no es una nota a altas concentraciones que se caracterice positivamente. Con lo cual, cuando se involucran más de un microorganismo y que tiene un carácter diferente a Saccharomyces, podemos tener resultados organolépticos también diferentes a nivel de la complejidad aromática.
Además de la caracterización aromática, como decíamos, la segunda línea de trabajo de los microorganismos no Saccharomyces son las propiedades antimicrobianas y se empiezan a desarrollar estudios hace tiempo buscando diferentes capacidades de producción de toxinas killer. Las toxinas killer o el carácter killer en ciertos microorganismos lo que identifica es la producción principalmente de algunas proteínas que tienen un efecto sensibilizante a otras cepas del mismo microorganismo o de especies diferentes, con lo cual, una vez que uno empieza a ver el estudio de la producción por ciertas levaduras de una toxina killer, identifica que existen levaduras que son productoras, con lo cual tienen el carácter killer, levaduras que son productoras y que además no son sensibles al carácter killer, o que son neutras, y levaduras que son sensibles al carácter killer, es decir, que les afectan las diferentes proteínas caracterizadas de diferente manera. Además de este efecto de toxicidad por efecto killer, es decir, la producción específica de una proteína, se identifica en un estudio particular de la Menschenkovia pulcherrima un efecto que primeramente se asocia con un carácter killer, pero después se profundiza en relación a que no se trata de una proteína que tiene un carácter killer, que sensibiliza a otros microorganismos, sino que se trata de la producción de un ácido que en aquel momento no se había denominado, pero que finalmente, y asociado a Menschenkovia pulcherrima, está nominado ácido pulcherrímico, y el ácido pulcherrímico se identifica como un efecto de antisepsia para otras cepas y para otros microorganismos, pero no porque ejerce un efecto killer, sino porque ejerce un efecto quelatante sobre algunos cofactores enzimáticos importantes como son el ion férrico. En este sentido, las rutas especificadas a partir de los diferentes estudios hacen ver que el ácido pulcherrímico que segrega o excreta Menschenkovia pulcherrima tiene este efecto quelatante con el hierro 3 y permite la reducción de la proliferación y el control de ciertos microorganismos que pueden desarrollarse conjuntamente con ella. Este ácido pulcherrímico quelatado con la forma de hierro tiene una característica interesante porque se identifica muy rápidamente, genera un pigmento rojo y se puede ver incluso en la naturaleza cuando se rompe una fruta o se afecta una fruta, ejerce un efecto cicatrizante porque una vez que está rota y que puede proliferar Menschenkovia pulcherrima en esa cicatriz de la fruta, se genera este halo rojizo y se identifica como un efecto inhibidor porque hay zonas en la fruta que sí que crecen ciertos microorganismos, mientras que cuando se produce el ácido pulcherrímico y quelata el hierro 3, desarrolla un halo que parece un efecto cicatrizante y no permite que prolifere ningún microorganismo. A raíz de esta observación natural se ve que tiene también un efecto antimicróbico interesante. Y a partir de esta base, estos principios científicos, por una parte, con todos los desarrollos de trabajos a nivel de selección de cepas de levaduras no Saccharomyces, a nivel de selección de cepas particulares de Menschenkovia pulcherrima, y a raíz del trabajo de Arnaud y Mellet durante años en la Alsacia, aplicando estos principios directamente de forma industrial en bodega, hemos desarrollado el concepto de la bioprotección a partir de un microorganismo seleccionado que permite desarrollar la utilización de la Menschenkovia sustituyendo el efecto del anhídrido sulfuroso en la primera fase de elaboración. Desarrollando diferentes pruebas que después se convierten a operativa industrial, es muy fácil desarrollarlas o proponer vinificaciones en blanco tipo Borgoña, porque el blanco es un vino muy tecnológico. Desde el principio uno intenta proteger el vino de manera que no se pueda corromper ni su carácter organoléptico ni tampoco su patrimonio polifenólico a nivel de poder modificar la tonalidad con la oxidación de los mostos y finalmente en los vinos. Con lo cual la utilización de Primaflor en el caso de los blancos es muy sencilla, se utiliza directamente y principalmente a partir del prensado, es decir, se busca una aplicación rápida pero ya en bodega habitualmente, y lo que se hace es incorporarla directamente
aguas abajo de la prensa, es decir, después del prensado, y utilizar las diferentes alternativas. Las características más interesantes para la utilización de la primaflora son los ejemplos industriales ya verificados con la técnica en bodega, y principalmente, y mucho más interesante para valorar en los vinos tintos, visto que en los vinos tintos la capacidad de implantación de las levaduras, incluso las seleccionadas, está más condicionada, porque los vinos tintos, como sabemos, se trabajan con pasta, con lo cual el grado de contaminación siempre va a ser superior a un vino blanco. Un vino blanco que tan pronto llega la uva, se prensa, se desfanga y se procede a trabajar directamente en un mosto limpio, es mucho más fácil trabajarlo tecnológicamente, porque partimos ya de una matriz que hemos ya trabajado y clarificado para poder implantar mejor los microorganismos en fermentación. Mientras que en un vino tinto, por las necesidades que imperan la extracción de la materia colorante y la estructura, necesitamos trabajar desde su fase primaria con pasta, con lo cual aquí la posibilidad de contaminación, si existe flora indígena que pueda alterar la calidad de los vinos, es totalmente inevitable, con lo cual es mucho más interesante desarrollar las pruebas industriales, porque es un efecto extremo la bioprotección en el vino tinto. En este caso, tomando un ejemplo industrial de una bodega francesa del Médoc, el norte de Burdeos, una bodega con ciertas características industriales, más de 140 hectáreas de viñedo, con una densidad de más de 7.000 plantas por hectárea, principalmente con Cabernet y Merlot como variedades principales. Desarrollamos el concepto del uso industrial de la primaflora y de la bioprotección. En este caso, haciendo el seguimiento de 3 depósitos de fermentación con variedad Merlot, 2 de ellos con capacidad de 50 hectolitros y uno de ellos, digamos, con un concepto más industrial de 330 hectolitros, toda la uva vendimiada con máquina, es decir, con mayor riesgo de contaminación, porque cuando se trabaja con cajas de 18 o 20 kilos, lógicamente la uva no se aplasta y la posibilidad de que proliferen microorganismos por la liberación prematura de mosto es menor, mientras que cuando se trabaja con máquina y remolque, evidentemente el peso de la uva hace que siempre se puedan romper vallas y que siempre pueda haber ya mosto escurrido, que es una matriz muy ávida de cualquier proliferación microbiológica. En el caso de los depósitos pequeños, la bodega trabaja por una calidad que denomina Grand Reserve, es decir, calidades particularmente altas, mientras que en los depósitos más grandes trabaja con lo que se denomina segunda calidad. El efecto de trabajar para extracción de materia colorante y extracto de forma específica con criomaceración o con maceración en frío permite poder tener controlada la proliferación microbiológica, pero no en gran medida como lo hace el sulfuroso, con lo cual evitar el uso de sulfuroso en una maceración en frío es muy interesante si se puede contener la proliferación microbiológica en las primeras fases, es decir, poder trabajar entre 4 y 6 días de criomaceración sin uso de anhídrido sulfuroso. En estos casos veis las cantidades de hielo seco que se utilizan, que son bastante importantes. Tener en cuenta que cuando se utiliza hielo seco o nieve carbónica, aproximadamente siempre se utiliza la regla de utilizar 0,6 kilos, 600 gramos por hectolitro para bajar 1 grado centígrado. Estamos hablando que temperaturas de vendimia que ronden los 28-30 grados, buscamos bajar temperaturas de entre 15 y 20 grados para poder desarrollar una criomaceración, es decir, que la temperatura se mantenga entre 6 y 8 grados como máximo para poder mantener varios días la pasta en frío. Muy importante la característica que comentábamos anteriormente, que la aplicación de la bioprotección en este caso siempre busca que se pueda hacer de forma rápida, es decir, la duración del transporte a bodega no es más de media hora y el tiempo de llenado del depósito no es más de 2 horas. Si estas características no se cumplen, no se puede aplicar la bioprotección de forma integral desde el principio y siempre hay un mayor riesgo de proliferación de microorganismos o arranque prematuro de fermentación. En esta tabla se resumen las características analíticas de los mostos, simplemente para resumir que son mostos estándar, con una cantidad de azúcares habitual,
nitrógenos fácilmente asimilables medios altos. Siempre partimos del hecho de que el nitrógeno tiene que estar por encima de 150 ppm para poder garantizar la implantación de la levadura seca. En estos casos estamos en estas condiciones. El pH es una característica importante, son pHs medios, no excesivamente bajos, pero interesantes para una vendimia de uva tinta. Si los pHs son muy altos, lógicamente la posibilidad de tener problemas es mayor, porque pueden haber mayor proliferación y también mayores efectos oxidativos con pHs más altos, con lo cual el pH es correcto. La acidez total es media, cantidades de en torno a 3, 3,5 de acidez total en ácido sulfúrico, estamos hablando de entre 4,5 5 de ácido tartárico, con lo cual son cantidades, digamos, también normales dentro de lo que puede esperarse en una analítica de mosto básica. Y el ácido málico, como veis, tiene una cantidad interesante, una concentración de en torno a 3 gramos por litro, con lo cual esto hace pensar que también, si no tenemos controlada la microflora, puede haber arranques prematuros o secuenciales de fermentación maloláctica, con lo cual siempre partimos de un hecho que puede ser un riesgo cuando están los ácidos málicos con una concentración relativamente alta. Bien, la descripción del proceso de la maceración prefermentativa es directamente, como decíamos, la llegada de uvas en remolque, vendimiada en máquina. Se incorpora directamente la nieve carbónica en la proporción aproximada que hemos comentado. Se envía directamente al depósito la mezcla de la uva y la nieve carbónica y se hace el incubado. Y dentro del depósito, en el incubado o durante el incubado, es cuando se desarrolla la aplicación de la bioprotección, la incorporación de la menchikkovia para desarrollar el efecto de bioprotección. Como estamos hablando de una levadura, el formato de uso es el de una levadura tradicional, es decir, es un producto seco. Se trabaja prácticamente igual que una levadura tradicional. Las pruebas en bodega que se hacen con las levaduras secas de rehidratación se hacen exactamente igual. La única diferencia es que no presenta una actividad de desarrollo de CO2 como una levadura tradicional, con lo cual no podemos esperar que genere espuma. Es decir, simplemente se rehidrata, se forma una lechada con la levadura y directamente después se aplica. Las dosis recomendadas siempre están en el rango de la utilización de entre 3 y 10 gramos por hectolitro como base, y es una característica interesante que puede resistir a bajas temperaturas, se mantiene en forma latente, incluso en forma activa, y, como decíamos, tiene una muy baja actividad fermentativa, es decir, no desprende CO2 ni en el momento de la rehidratación, ni tampoco durante su fase de bioprotección. Esto es una característica muy importante, porque si desprendiese CO2 o tuviese actividad fermentativa y tuviésemos que desfangar, por ejemplo, un mosto, clarificar un mosto de blanco, si trabajamos la bioprotección y hay actividad fermentativa de desprendimiento de CO2, imposibilitaría la clarificación del mosto, por lo que el desprendimiento de carbónico resuspensivaría toda la materia turbia que tiene el mosto, con lo cual no posibilitaría su aplicación. En este caso, gracias a estas características, se puede aplicar como bioprotección. La aplicación práctica es mantener 4 días de maceración en frío, no superando los 12 grados, cosa que supone un riesgo, sabiendo que no utilizamos sulfuroso desde el primer momento, no se ha aplicado ninguna dosis de sulfuroso, simplemente se ha contenido con la primaflora y se contiene con la primaflora. La adición de la levadura se utiliza después de la criomaceración o de la maceración en frío. En este caso se trabaja con un coinóculo, es decir, 2 cepas de Saccharomyces cerevisiae diferentes, comerciales, que son compatibles entre ellas y lo que buscan es alternar la actividad fermentativa durante todo el ciclo fermentativo y sobre todo se buscan, en el caso de la bodega, por garantizar, por un lado, una cepa Bayanus para garantizar el final de fermentación con grados alcohólicos altos y por otro lado una cepa que busca un carácter aromático específico, sobre todo fruta roja y notas especiadas como es la Fermol mediterránea, que son características de esta cepa. Después de 3 días se hace inoculación de las bacterias lácticas también, la relación básica de 1 gramo por hectolitro, y es hasta el final de la fermentación maloláctica cuando se realiza el primer sulfitado, 5 gramos por hectolitro, y se hace un trasiego para eliminar la lía la lía gruesa y se queda parcialmente con la lía fina, un trasiego a los 10 días. Es decir, el primer sulfitado se ha sufrido
prácticamente al final de toda la actividad fermentativa, tanto la alcohólica como la maloláctica. Hemos suspendido todo el sulfitado hasta la fase final hablando de la etapa microbiológica. Bien, simplemente para resumir las curvas fermentativas de los tres depósitos, que son curvas clásicas, tradicionales. Se hace la valoración de la densidad y el control de temperatura durante toda la fermentación. Veis en este caso que durante los 5 o 6 primeros días, en cuanto a la densidad, prácticamente se mantiene inalterada, es decir, no hay actividad fermentativa ni de Saccharomyces ni de no Saccharomyces. Y en cuanto a la temperatura, se mantiene siempre en un rango de entre los 9 y 14 grados hasta el momento del inóculo de la Saccharomyces, en este caso el coinóculo, que en el momento que se realiza el inóculo empieza la actividad fermentativa, la densidad comienza a bajar, la temperatura se suelta para poder garantizar el término de fermentación, se mantiene una media de 25 grados y la fermentación, en este caso, dura unos 8 días. Del día 6 prácticamente al día 14 termina ya la fermentación alcohólica. Lo importante en estos gráficos es ver que durante la fase prefermentativa, sin sulfuroso, hemos contenido la actividad fermentativa, la actividad microbiológica. Exactamente en el segundo tanque, la misma curva con la dinámica de fermentación. Vemos que se mantiene contenida la actividad fermentativa, la densidad no se mueve, hasta el momento del inóculo, y en este caso es una fermentación que tiene una duración de 7 días. En el depósito que denominamos industrial, en el depósito más grande, veis que las curvas son muy similares, si bien es cierto que sí, en la última fase ya parece que empieza a haber también por el volumen, que es muy significativo, cierta caída de densidad. En ese momento se hace el inóculo de Saccharomyces cerevisiae, la fermentación alcohólica transcurre naturalmente con una mayor duración, la temperatura contenida, aunque es una temperatura contenida con una media que está en torno a los 22-23 grados, siempre una masa mayor de vino por la inercia térmica tiene una mayor capacidad de contención y la fermentación alcohólica en este caso transcurre en 13 días. Lo importante es ver que en la fase prefermentativa siempre con la bioprotección podemos mantener la contención de la actividad fermentativa. Después de la fermentación alcohólica se hace el análisis también clásico de los vinos terminados. Como veis, muestran grados alcohólicos muy similares, independientemente de la variabilidad analítica y la propia variabilidad también de la base de la pasta que se ha utilizado. Los pH se mantienen también con la subida tradicional después de la fermentación alcohólica. La acidez total, aquí lógicamente sube porque se realiza la utilización de ácido tartárico también para tanto en el mosto como después en el vino. Vemos una degradación también de ácido málico por el desarrollo de la fermentación maloláctica, producción de ácido láctico, con lo cual un menor impacto de la acidez. La relación glucosa-fructosa vemos que está en un coeficiente que se puede considerar que el producto está totalmente seco, que no hay azúcares residuales fermentables, y la acidez volátil veis que está también en los rangos tradicionales de 0,25-0,30, que son típicos de una fermentación alcohólica sin contaminación y producción de acidez volátil excesiva. Importante saber exactamente cómo se comportan las levaduras monitoreando la población respecto a las Saccharomyces y las no Saccharomyces. En estos gráficos lo que se valora es que perfectamente se puede ver que antes del inóculo de Saccharomyces, tanto las levaduras totales como las levaduras no Saccharomyces se mantienen en torno al 1.000.000 de células de forma contenida. Una vez que se hace el inóculo, las levaduras totales lógicamente aumentan y las levaduras no Saccharomyces empiezan a disminuir en población gracias al predominio poblacional de Saccharomyces cerevisiae, con lo cual tradicionalmente el seguimiento de estas fermentaciones en las cuales se utiliza la bioprotección se basa en contener en la primera fase, en la fase prefermentativa, y ver que naturalmente la población de Saccharomyces crece y la población de no Saccharomyces decrece a lo largo de la fermentación alcohólica. Esto que se ve durante la cinética de fermentación y se puede desarrollar el control también industrial, aunque no es habitual, lo que permite saber es que las fermentaciones se desarrollan de forma pura y franca y son regulares. Lo mismo sucede con el segundo depósito, con las mismas características. Vemos que se contiene en la fase prefermentativa, aquí hablando siempre de microorganismos
en torno a 1 millón de células, y finalmente empieza la fermentación alcohólica y disminuye las no saccharomyces con el dominio provisional de Saccharomyces. Y finalmente el mismo comportamiento, el mismo perfil de gráfico en el caso del depósito de 330 hectolitros, en el cual también la bioprotección desarrolla su contenido de población durante la fase prefermentativa, y es allí cuando empieza a disminuir las no saccharomyces a favor de las saccharomyces después del inóculo. Aunque no es habitual, lógicamente a nivel industrial, también hemos comprobado en las fases de implantación de la bioprotección la rigurosidad a nivel de la trazabilidad genética de los microorganismos que se han inoculado, es decir, la garantía genética de lo que hemos inoculado es lo que prevalece y es lo que controla la fermentación a través de los PCRs y los fragmentos de restricción de longitud polimórfica con los enzimas de restricción utilizados, de forma que podemos obtener para cada una de las fermentaciones las bandas de cada uno de los microorganismos que han desarrollado o que se han co-desarrollado durante toda la fermentación. De esta manera tenemos la diferenciación de las diferentes especies de levaduras durante todo el proceso fermentativo, cosa que digo que no es habitual en la industria enológica, porque esto lógicamente conlleva tiempo y económicamente no es viable. Esto se comprueba o se puede comprobar aleatoriamente para verificar que el proceso de trabajo garantiza una estabilidad genética de los microorganismos inoculados, y de esta manera poder trabajar de forma sistemática sin necesidad de hacer los controles de forma rigurosa y de forma repetitiva. En este caso, cuando se monitorea los diferentes depósitos, se obtienen las bandas del PCR adecuado, se ve que en el primer caso, en el depósito 1, el 94% de la levadura no Saccharomyces es la cepa de primaflora, la Menchincovia pulcherrima, presente en primaflora, y el 6% de las levaduras indígenas que no son la Menchincovia pulcherrima de primaflora son otra Menchincovia pulcherrima y una cándida. Es decir, que en esta fase prefermentativa el microorganismo seleccionado ha sido capaz de contener la población de una forma muy significativa, estando presente en el 94% de la flora muestreada en la primera fase. En el segundo depósito exactamente igual, en este caso identificamos un 93% de implantación de la Menchincovia pulcherrima seleccionada, mientras que el 7% es otra Menchincovia pulcherrima y en este caso una Cluiberomyces thermotolerans también presente en esta primera fase. También un porcentaje muy significativo respecto a la flora indígena o la flora autóctona no controlada. Y en el caso del último, del más grande, estamos hablando de un 44% de la cepa conocida, tipificada, y un 6% de diferentes levaduras indígenas como Pichia y Jansenaspora. De forma que también 94% sobre el 100% es un porcentaje muy significativo respecto a la contención. Es decir, no simplemente ha sido una casualidad que la flora indígena no se ha desarrollado, sino que no se ha desarrollado principalmente porque ha dominado la cepa seleccionada respecto a toda la flora indígena presente en los mostos. Bien, el resumen del monitoreo respecto a la bioprotección hacen ver que hay un predominio importante, siempre manteniendo en esta fase una población mayor de 6 millones de unidades de formación de colonia por mililitro. Hablando de porcentaje de representatividad respecto a las cepas identificadas, entre un 93 y un 94% son la cepa seleccionada, y la cinética fermentativa habéis visto que no ha tenido ningún problema. Son cinéticas regulares, curvas tradicionales, que no presentan ningún inconveniente, es decir, que la bioprotección no altera la acción de Saccharomyces cerevisiae durante la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica transcurre perfectamente con las levaduras seleccionadas sin presentar ningún problema. Si hacemos un resumen rápido de qué es lo que ha sucedido, trabajando alternativamente con la bioprotección y la elaboración tradicional mediante la utilización del sulfitado, vemos que en el efecto de la bioprotección, como hemos dicho, no hemos utilizado sulfuroso en la primera fase, que también es la más crítica cara a la no utilización de sulfuroso. Hemos utilizado 5 gramos por hectolitro al final de la fermentación maloláctica, ya una vez hecho el primer trasiego, y en la fase de maduración una dosis de control de 3,5, de forma que el total de la elaboración de estos vinos está en torno a los 8,5 gramos por hectolitro. Mientras que en la elaboración tradicional o en el método convencional de sulfitado
se hace una primera incorporación ya en la uva o en la pasta, una segunda incorporación al final de la fermentación alcohólica o al final de la maloláctica, dependiendo del criterio enológico, y una tercera fase de control, habitualmente también, que puede ser muy superior a los 5 gramos por hectolitro, dependiendo también las características del vino en fase de maduración, que no permite la posibilidad de reducir menos de 15 gramos por hectolitro la cantidad de sulfuroso en el vino total. Es decir, que con una estrategia de bioprotección, en este caso simple, hemos hecho una reducción de en torno a un 44% de la utilización de anhídrido sulfuroso, que es una dosis muy importante. Estamos hablando, como habéis visto desde el principio, de una aplicación industrial. Es decir, esto no es una práctica de test o no es una práctica piloto. Se trata de aplicación industrial de la bioprotección que permite realmente reducir el anhídrido sulfuroso de forma muy sustancial. Pero estamos hablando solo de la parte microbiológica. Es decir, el anhídrido sulfuroso hemos visto que tiene una cierta versatilidad a nivel de su aplicación y por eso es que se utiliza, porque no simplemente es un antiséptico, sino que también tiene un efecto antioxidante y antioxidásico importante. Lo que hacemos normalmente para poder trabajar la parte antioxidante es utilizar otro tipo de herramientas. La bioprotección cubre muy bien, como habéis visto, el efecto antiséptico del anhídrido sulfuroso, pero para poder paliar el efecto antioxidante y antioxidásico utilizamos productos como el ácido ascórbico que hemos visto anteriormente, que es un muy potente antioxidante, pero que sin embargo habíamos advertido que se debería utilizar con anhídrido sulfuroso para evitar la formación del ácido dehidroascórbico en su oxidación con el oxígeno y producir peróxidos que son, como decíamos, mucho más oxidantes, y por eso se utiliza siempre el ascórbico con dosis de sulfuroso, mientras que en este caso nosotros proponemos la utilización de ácido gálico. El ácido gálico tiene un efecto modulante también interesante respecto a la oxidabilidad del ácido ascórbico, de manera que inhibe la formación de peróxido y puede controlarse perfectamente el efecto hiperoxidante del ascórbico oxidado. Existen fórmulas comerciales que se pueden aplicar y que incluso pueden tener valoradas y medidas la cantidad de oxígeno que pueden consumir respecto para valorar el efecto oxidante. Y esto sustituye perfectamente el efecto antioxidante con la bioprotección. Hablábamos que la primaflora no puede utilizarse con sulfuroso porque se trata de un microorganismo. La bioprotección como inhibición de microorganismos a partir de microorganismos no puede ni es compatible con la sulfitación, con la cual cualquier producto antioxidante alternativo no puede contener sulfuroso, sino la primaflora o la bioprotección quedarían inhibidas totalmente. Por eso se utilizan herramientas como este caso, en base a ácido ascórbico y ácido gálico, para permitir el efecto dual que permite el sulfuroso de antiséptico y antioxidante y antioxidásico. Bien, pues simplemente asumir que gracias a la posibilidad de seleccionar microorganismos como Menschenkovia pulcherrima, cepas específicas de Menschenkovia pulcherrima, podemos tener un efecto de bioprotección interesante, reduciendo de forma sustancial el anhídrido sulfuroso, como habéis visto. Es totalmente compatible con una nutrición orgánica. Tradicionalmente se utiliza nutrición orgánica o nutrición inorgánica en las fermentaciones alcohólicas. Puede utilizarse nutrición orgánica sin ningún tipo de problema, no va a deformar en ningún momento el desarrollo de la bioprotección, es compatible con Saccharomyces cerevisiae y no va a permitir ningún tipo de desviación con la nutrición por parte de la Menschenkovia pulcherrima. Interesante también que es una formulación bio u orgánica, es decir, que está certificada ecológica o orgánica. Esto es una certificación para los productos enológicos que cada vez se exige más, visto que se están produciendo y se están extendiendo la producción de vinos orgánicos. Los vinos orgánicos requieren la elaboración con productos enológicos también orgánicos y la inmensa mayoría de los productos enológicos no son orgánicos, no proceden de una producción o tienen una naturaleza orgánica por concepto de certificación, orgánica, bio o ecológica, dependiendo de la terminología de cada país.
En el caso de la primaflora se produce y se selecciona con un criterio orgánico, con lo cual tiene una certificación orgánica que permite poder elaborar vinos orgánicos o ecológicos en todo el mundo, cosa que es muy interesante e importante también. La aplicación, como habéis visto, es sencilla, simplemente teniendo la precaución de no esperar que forme espuma, porque, como digo, no es una levadura seca tradicional. Bien, a modo de conclusiones generales, la bioprotección permite una cobertura microbiológica adecuada, conteniendo la proliferación de microorganismos indeseados, como pueden ser bretanomices y también bacterias acéticas. La fermentación invanoláctica es franca y regular, esto quiere decir que se desarrolla de forma uniforme y sin ningún tipo de inhibición ni ningún tipo de condicionante. Todos los desarrollos de bioprotección permiten una baja producción de acidez volátil. No existe producción de acidez volátil ni por la Menschenkovia pulquérrima seleccionada ni por la proliferación de microorganismos no seleccionados que puedan mantenerse en la flora indígena o autóctona. La posibilidad de reducción o de disminución de anhídrido sulfuroso en concentraciones o en porcentajes realmente importantes, que esto también es muy interesante para poder no utilizarlo en vinos que persiguen el uso de la reducción del sulfuroso o de la no utilización del sulfuroso en las elaboraciones. Y también permite obtener vinos cualitativamente superiores, es decir, poder potenciar el desarrollo de diferentes perfiles aromáticos también a partir de una fermentación con microorganismos seleccionados, utilizando las diferentes formas de potenciar las notas organolécticas asociadas con los aromas primarios, asociados con precursores propios de la variedad. Por eso que es una tecnología aplicada a la bioprotección que es de alta versatilidad. Se trata, como decía, de una tecnología ya aplicada en la enología industrial y que podéis ver, en este caso, he puesto simplemente un medio YouTube en la cual se encuentren todos los medios y se puede encontrar en diferentes formas que os paso simplemente. Es un vídeo muy pequeño de 1 minuto y medio para dar finalización a la jornada y dar paso a las preguntas. You know how useful and irreplaceably versatile sulfur dioxide can be in protecting your wine from spoilage by bacteria and oxidation. After all, winemakers have relied on it since the Romans discovered its effectiveness 2,000 years ago. Unfortunately, the overuse of sulfites tends to reduce the aromatic qualities and flavors of your wine and has raised some health concerns. But did you know that there's a product that can allow you to halve your sulfur dioxide use? Introducing Primaflora and the new concept of bioprotection. Primaflora is a specifically selected yeast, scientifically proven to stop the proliferation of unwanted microbes while boosting the spread of desired fermentative yeasts. It produces pulcheremic acid, which removes iron from the medium, an essential element for aerobic spoilage organisms such as bacteria, mold, and yeast, including Brettanomyces. Primaflora allows for a regular alcoholic fermentation and the terroir expression exclusively by your native yeasts. You'll achieve a qualitatively superior wine, more aromatic expression, more purity, more finesse, and more flavor. Primaflora is highly effective and can be used as early as possible in the harvesting process. It replaces the must sulfite, not your yeast inoculation. Follow the easy rehydration procedures in the catalog and sprinkle it on your grapes right after picking or add it directly into the crusher. Do you want to decrease your sulfur dioxide reliance and boost the desired aromatics of your wine? Try Primaflora today. Ok. Pues por mi parte, nada más. Espero, si tenéis alguna pregunta, dudas, estoy a vuestra disposizione. José, molto bene, grazie di questa esposizione. Volevo solo chiedervi se voi avete fatto anche un'analisi economica
rapportata ai tolitro del costo del trattamento con Primaflora nei mostri o nelle cose. Se c'è anche una ricerca economica su questa cosa qui. Sí, existen análisis de costes, lógicamente, porque como cualquier producto en la industria se tiene que entrar en un análisis de costes, en un escandallo de costes. Y, lógicamente, es una tecnología que es más cara que el anhídrido sulfuroso, pero buscando productos que cada vez se encuentren dentro más de un marco de la salud, la sostenibilidad y la eliminación de productos tóxicos en la cadena alimentaria, se está optando cada vez más por este tipo de tecnología y estas herramientas, incluso, lógicamente, con un valor superior a las alternativas tradicionales, con lo cual es costeable porque al final el mercado está demandando este tipo de productos, está demandando reducir sulfuroso, está demandando productos con un mayor efecto de sanidad. Y entonces las bodegas están optando por este tipo de alternativas, incluso siendo más caras que las alternativas tradicionales. Sí. Tenemos, José Manuel, una consulta que nos hacen en el chat, referida a si se puede usar en vinagre, pregunta Lilian Fernández. Bueno, es un uso que puede ser interesante, sí. Tendría que valorarse el efecto inhibitorio de las bacterias acéticas, el desarrollo de las bacterias acéticas, pero teniendo el mismo principio, siempre pensando que es un microorganismo que está seleccionado y que tiene que desarrollar una contención poblacional por su efecto de predominancia poblacional en una primera fase, sería interesante. El único problema que puede tener es que si es un vinagre, para producción de vinagre siempre se basa en una matriz vínica, en la cual el grado alcohólico ya es muy alto y en el cual la capacidad de predominio de Menchikobia pulcherrima es muy limitada, porque son cepas que trabajan en un grado alcohólico muy bajo. Estamos hablando siempre de la primera fase, no más de 4 o 5 grados alcohólicos, con lo cual, una vez que se supera este grado alcohólico, el efecto de toxicidad del etanol supera ya la posibilidad de desarrollo de Menchikobia y imposibilita el desarrollo total con respecto a otras cepas de bacterias o de levaduras. Sí que desarrolla fermentaciones con Saccharomyces cerevisiae de forma alterna, pero lógicamente de forma mucho más reducida, con lo cual podría ser una experiencia interesante para trabajar con bacterias acéticas, ver también si el efecto quelatante del ácido pulquirrímico tiene efecto también sobre el metabolismo de Acetobacter y ver qué resultados se tienen. Sí. Sí, buenas tardes. Quería hacerte una consulta. En los gráficos que vos mostraste y las vinificaciones que mostraste, eran vinificaciones en tintos con criomaceración, en donde en el desarrollo de la cinética de los microorganismos se vio que Menchikobia se mantenía constante, y supongo que es por la dosis inicial de inoculación, lo cual no se ve desarrollo de la levadura. Y luego que inoculás Saccharomyces, se ve, liberás la temperatura y se ve un aumento de Saccharomyces. ¿Cómo podés fundamentar que el no desarrollo de Saccharomyces se debió a Menchikobia y no a la criomaceración y no a la temperatura? Sí, gracias por la pregunta. Tradicionalmente estamos hablando de una temperatura que no sobrepasaba los 12 grados, es decir, puede haber actividad fermentativa también de Saccharomyces a 12 grados, como todos sabemos. En una bodega industrial, si uno tiene un depósito con una masa de mosto a esta temperatura, no es raro que pueda arrancar a fermentar espontáneamente, lógicamente. El efecto de la criomaceración, lógicamente, termina cuando uno suelta la temperatura para que pueda desarrollarse Saccharomyces cerevisiae. Aquí el efecto importante sobre todo es poder ver y poder trabajar con temperaturas que pueden desarrollar actividad fermentativa, como es este caso, y que permitan la contención de la flora indígena. Lógicamente, cuando uno suelta la temperatura, ya tiene que ser consciente que la posibilidad de proliferación de otros microorganismos también existe. Y a partir de ahí uno tiene que generar una capacidad de implantación de un microorganismo predominante,
como es en este caso Saccharomyces cerevisiae, sabiendo que Saccharomyces cerevisiae normalmente, si uno hace un análisis de implantación, no está en las primeras fases del desarrollo de la fermentación alcohólica. Aquí convive una biodiversidad muy importante. Es a partir de unos pocos grados cuando Saccharomyces cerevisiae toma predominio de la situación y poblacionalmente destaca frente al resto, que lógicamente van viendo limitada su población. Entonces, la alternativa es interesante también para los controles de fermentación, pero también la utilizamos no solo con criofermentación, sino con elaboraciones tradicionales y maceraciones peliculares en frío, 14, 15 grados, lógicamente con tiempos mucho más cortos, de 4 o 6 horas, y después poder hacer el inóculo de Saccharomyces cerevisiae. Gracias. Nada. Carlos Vega tenía una consulta, si quiere hacerla. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. José Manuel, agradecerte la deferencia en tu presentación, muy explícita sobre los resultados de investigación y que ya están en producto, ¿no? Al mercado. Soy Carlos Vegas, director de la Escuela de Ingeniería, Enología y Viticultura de la Universidad Privada San Juan Bautista de Perú. Acá estamos en sala estudiantes, docentes y algunos egresados de esta casa de estudios, y quería hacerte algunas consultas respecto a esta especie de levadura. La primera de ellas es referente a que si se ha probado también, se ha realizado pruebas ya de forma integral como un producto de vinificación, algún análisis sensorial, y se han visto diferencias entre algunas características diferenciadas organolépticamente usando este producto y otras no, ¿no? Y la segunda pregunta era sobre que he visto que esta especie de levadura en algunas investigaciones también se han utilizado para reducir el etanol, ¿no? Veo que sin embargo, en tu explicación comentabas que estas especies, o particularmente esta cepa, resiste hasta 4 o 5 grados alcohólicos, ¿no? Entonces, no sé si también se han podido evaluar esta situación, o quizás también tener ideas de que, visto tus resultados, que el etanol también es interesante, la producción, si también, por alguna razón, podría haber alguna reducción en el contenido de etanol deseado como producto final. Esas serían mis 2 consultas. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. La primera, respecto a la fermentación alcohólica y las características cinéticas y organolépticas de Benchincovia pulcherrima, la respuesta es sí. Existen cepas para inóculo y desarrollo de fermentación alcohólica. De hecho, tenemos cepas comerciales también para el desarrollo de la fermentación alcohólica. No es del todo correcto que no resiste, igual lo he expresado anteriormente mal, que no resiste grados superiores a 4 o 5, sino que cuando convive con Saccharomyces cerevisiae, normalmente Saccharomyces cerevisiae es la que predomina a partir de esa graduación. Pero sí que si uno quiere realizar una fermentación alcohólica pura con Benchincovia pulcherrima, puede desarrollarla desde el inicio y puede desarrollar grados por encima de 8 o 9 grados en condiciones óptimas de desarrollo. Si bien es cierto que muchas veces hace falta reforzarla con alguna cepa de Saccharomyces cerevisiae bayanus para el término de la fermentación, donde ya hay mayor toxicidad del etanol, pero Benchincovia tiene también posibilidad de desarrollar una fermentación alcohólica. Y la segunda parte de la pregunta respecto al patrimonio varietal o qué tipo de perfil desarrollan este tipo de cepas, son cepas que principalmente tienen un perfil muy floral. Principalmente desarrollan compuestos asociados a ésteres del rango de los florales y ligeramente afrutados, siempre buscando también potenciar las características de la propia variedad. Al saber que puede desarrollar actividad enzimática que permite la hidrólisis de precursores aromáticos en algunas variedades que los contengan, lógicamente, porque si se fermentan variedades que no los contengan, evidentemente la actividad enzimática resulta inútil, pero si existen estos precursores,
este tipo de cepas, teniendo la capacidad, sobre todo a través de las beta-liasas y las beta-glucosidasas, puede reforzar el perfil varietal de algunas de estas variedades, con lo cual compatibiliza muy bien los aromas primarios y los secundarios en variedades interesantes. Lo que sí es importante es poder trabajarla, si de forma pura con bajas gradaciones, o cuando tenemos la posibilidad de hacer un coinóculo con una cepa neutra como una Saccharomyces cerevisiae bayanus, poder coinocular o hacer una inoculación secuencial para terminar la fermentación alcohólica. Y la segunda pregunta respecto a la posibilidad de reducir grados alcohólicos con esta cepa en particular, no. Sí que hay otras cepas como el Lancea thermotolerans, que tienen una actividad fermentativa más concreta respecto a posibilidad de producir ácido láctico a partir de los azúcares, con lo cual reducir la producción, el índice de producción de etanol, y en este sentido se reduce el grado alcohólico. Cuando uno tiene concentraciones de azúcar muy elevadas, lamentablemente no es de forma sustancial, es decir, estamos hablando de cepas que industrialmente podemos contener la producción de 1 grado, 1,5 grados, que en algunos vinos es interesante, lógicamente, pero que en vinos que tienen 16, 15 y medio, 16 grados, lógicamente a lo mejor es insuficiente, pero sí que la Lancea thermotolerans puede trabajar el metabolismo de los azúcares hacia la producción de ácido láctico y evitar la producción de un porcentaje relativamente interesante de etanol. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, en el hemisferio norte, en Barcelona, deben ser las 9:30 de la noche, ¿no, José Manuel? Yo vuelvo a hacer una pregunta cortita, nada más. Sí, sin ningún problema. Toda esta biotecnología se supone que es para vendimias muy sanas, ¿verdad? No se puede usar en vendimias averiadas, esa es la pregunta. Sí, lamentablemente el uso de la técnica requiere que la sanidad de la vendimia sea correcta. Evidentemente, cuando uno parte de una uva que ya tiene problemas sanitarios, aquí ya se tiene que desarrollar un efecto curativo más que un efecto preventivo, y que tecnológicamente es mucho más limitada la bioprotección. El sulfuroso, lamentablemente, aquí tiene mucha mayor utilidad cuando se trata de poder bloquear una contaminación o una situación de proliferación de hongos que ya hayan incluso producido enzimas oxidásicas como la casa o incrementar niveles de tirosinasa, con lo cual la bioprotección es una técnica a utilizar con condiciones de vendimia sanitariamente correctas. Es correcto. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, José Manuel, agradecerte nuevamente que hayas tenido el tiempo y la deferencia para darnos esta charla. Agradecerles nuevamente también a Giorgio del Instituto Sarletti, a Miguel de la Universidad Massa, Yasmina de San Gabriel, a John Vilte de Uriondo, a la gente de la Universidad Privada San Juan Bautista y a la gente de la Asociación de Enólogos de Uruguay por habernos acompañado. Y bueno, nada, comentarles que esta es la primera de 3 charlas que estábamos previendo contar con la presencia de José Manuel. Seguramente la próxima va a ser en el mes de junio, antes del receso invernal sudamericano y del receso veraniego en el hemisferio norte, y después en septiembre, justamente una vez que hayan retomado las clases en el hemisferio norte y hayamos hecho lo propio también acá. Así que bueno, José Manuel, nuevamente muchísimas gracias a vos y a todos por participar. Gracias a vosotros, hasta la próxima. Muchas gracias. Grazie a Que tutti. vaya bien el fin de semana. Grazie e saluto tutti gli amici che ci seguono. Gracias. Arrivederci. Saludos. Nos vemos en la siguiente. Ciao Giorgio. Sì, ciao a tutti.